Durante muchos años, algunos de los secretos más perturbadores de la Segunda Guerra Mundial permanecieron ocultos. Descubrimientos de armas poderosas y terribles experimentos subterráneos continúan sorprendiendo al mundo. Estos hallazgos demuestran los objetivos destructivos de la Alemania nazi. Las cosas encontradas mucho después de que terminara la guerra no solo son perturbadoras, son aterradoras. Ahora les mostraremos los descubrimientos más impactantes de esa época y las terribles verdades que revelan. Número 20. El laberinto subterráneo de la guarida del lobo. En los densos bosques de Kiełbrzeg, Polonia, se encuentran las ruinas de un complejo nazi secreto. Esta era la guarida del lobo, el primer cuartel general militar de Adolfo Hitler en el frente oriental. Desde este gran complejo de búnkeres camuflados, él dirigió la guerra. Esta ubicación oculta era más que un centro de comando. Era una fortaleza fuertemente protegida. Tenía búnkeres, trampas explosivas y muchos túneles subterráneos. Estos fueron diseñados para un líder que temía constantemente ser asesinado. Décadas después de la guerra, los extraños restos todavía perturban a los visitantes. Enormes trozos de concreto están esparcidos por todas partes. Fueron demolidos por soldados alemanes que querían ocultar los secretos del complejo. Algunos de los descubrimientos más inquietantes fueron los corredores ocultos y las rutas de escape. Estos estaban diseñados para destruir por completo el complejo si era capturado, lo que demuestra la desesperación de los nazis. Se colocaron explosivos en áreas importantes. Si el complejo era capturado por el enemigo, grandes partes de él podían ser destruidas de inmediato. Los ingenieros cubrieron los búnkeres con redes de camuflaje para ocultarlos de los aviones aliados. También se instalaron cañones antiaéreos cerca para defenderse de los bombardeos. El evento más famoso aquí ocurrió el 20 de julio de 1944. El coronel Klaus von Stauffenberg intentó asesinar a Hitler con una bomba en un portafolio. La explosión causó daños inmensos, pero Hitler sobrevivió. Después de este atentado fallido, la seguridad en el complejo aumentó. Se instalaron más barreras y trampas. A pesar de sus fuertes defensas, las fuerzas soviéticas llegaron al lugar a principios de 1945. Los soldados alemanes en retirada detonaron explosivos que destruyeron la guarida. Hoy, solo quedan enormes fragmentos de concreto y búnkeres derrumbados. Le recuerdan a los visitantes el secretismo y el miedo del gobierno que alguna vez operó desde este lugar. Número 19. El complejo de Riese. En las profundidades de las montañas del Búho de Polonia se encuentra una de las estructuras más misteriosas de la Alemania nazi, conocida como Proyecto Riese. Esta gran red de túneles y salas subterráneas se construyó entre 1943 y 1945. Fue un proyecto masivo gestionado por las SS, utilizando trabajadores forzados. El verdadero propósito del proyecto sigue siendo desconocido. Algunos historiadores creen que estaba destinado a ser un cuartel general seguro para oficiales de alto rango. Otros sugieren que era para desarrollar armas avanzadas o almacenar recursos. Miles de prisioneros de campos de concentración trabajaron en condiciones terribles, excavando rocas y vertiendo concreto en una oscuridad casi total. Algunas áreas contienen sistemas de ventilación, pesadas puertas de acero y vías de ferrocarril, lo que sugiere un diseño hecho para resistir bombardeos intensos. Aún hoy, los túneles inacabados se sienten extrañamente vacíos, como si los trabajos de construcción se hubieran detenido de repente y todos se hubieran marchado. Número 18. Las Torres Flak de Berlín. Las Torres Flak son estructuras muy grandes que se elevan sobre el horizonte de Berlín. Estaban entre los edificios defensivos más fuertes de la Alemania nazi. Estos enormes búnkeres sobre el suelo se construyeron para proteger a los civiles de los potentes ataques aéreos aliados. Construidas en los últimos años de la guerra, estas masivas estructuras de concreto contenían cañones antiaéreos y proporcionaban refugio a miles de personas. También protegían valiosas obras de arte mientras Berlín se preparaba para la destrucción. Cada complejo de torres era una fortaleza completa, equipada con artillería pesada, radar y reflectores que buscaban en el cielo aviones enemigos que se acercaran.
Durante el último periodo de la guerra, estos enormes búnkeres se convirtieron en importantes bóvedas, almacenando valiosas obras de arte y objetos culturales de los museos. A pesar de los intensos bombardeos, los gruesos muros de concreto de las torres sufrieron un daño estructural mínimo. Cuando las fuerzas soviéticas entraron en Berlín en 1945, descubrieron que estas fortalezas se habían convertido en lugares para las últimas y desesperadas batallas. Hoy en día, algunas de estas estructuras todavía se mantienen en pie como recordatorios dañados de un conflicto que dejó a Berlín en ruinas. Número 17. Arte oculto en la mina de sal de Altaussee. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban sobre Alemania, los oficiales trabajaron rápidamente para proteger los tesoros culturales robados. Eligieron la mina de sal de Altaussee en Austria como una de las ubicaciones donde se ocultaron en secreto muchas toneladas de pinturas, esculturas y otros objetos de valor. Altos oficiales nazis supervisaron el traslado de arte invaluable de toda Europa, con la intención de salvarlos para un futuro estado nazi. El arte robado incluía el retablo de Gante de Jan van Eyck, junto con obras de Vermeer, Miguel Ángel y muchos otros artistas famosos. Las condiciones dentro de la mina representaban un grave riesgo para las frágiles obras de arte, porque era fría, húmeda y tenía una compleja red de túneles. Se ordenó a los trabajadores forzados que construyeran grandes cajas de madera, enrollaran grandes pinturas y construyeran muros de protección. A medida que la derrota de Alemania se hizo segura, se emitió una orden terrible para destruir las obras de arte y evitar su captura por los aliados. Afortunadamente, los mineros locales detuvieron en secreto el plan. Usaron explosivos falsos o alejaron las bombas de las áreas importantes. Cuando la zona quedó bajo control aliado, un grupo especial llamado los Monuments Men trabajó muy rápidamente para encontrar y registrar los tesoros ocultos. Esta operación de rescate fue uno de los mayores esfuerzos de recuperación de arte en la historia moderna. Número 16. El destino del Salón de Ámbar. Entre los extraños misterios de la Alemania nazi, el destino del Salón de Ámbar sigue siendo uno de los más inquietantes. Este hermoso salón, hecho de ámbar y oro, fue un regalo para el zar Pedro el Grande. Este famoso tesoro fue robado por las fuerzas alemanas durante su invasión a la Unión Soviética. Todo el salón fue desmontado y transportado al castillo de Königsberg, donde fue visto por última vez antes de desaparecer por completo. Su desaparición es aterradora, pero las oscuras historias que rodean al Salón de Ámbar son aún más perturbadoras. Algunos creen que fue escondido en un búnker secreto, protegido por trampas. Otros afirman que fue colocado en un barco que se desvaneció en el mar Báltico, posiblemente con otro arte robado. Una serie de muertes misteriosas también ha llevado a teorías sobre una maldición. Cazadores de tesoros murieron inesperadamente y algunos oficiales involucrados en el robo murieron de formas extrañas. Durante décadas, búsquedas continuas en minas abandonadas, túneles y ruinas no han encontrado nada, lo que solo profundiza el misterio. Una réplica del Salón de Ámbar se inauguró en 2003, pero la ubicación del original sigue siendo uno de los grandes casos sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Número 15. La cueva del reactor de Haigerloch. En 1944, los físicos alemanes trabajaron rápidamente para desarrollar energía atómica con fines militares. En el pequeño pueblo de Haigerloch, en el suroeste de Alemania, los investigadores se trasladaron a la bodega de una cervecería que fue convertida en un laboratorio secreto. Allí, ensamblaron un reactor de agua pesada dentro de una cámara subterránea excavada en la roca que lo protegía de los ataques aéreos. Liderado por científicos como Werner Heisenberg, el equipo trabajó intensamente para crear una reacción en cadena autosostenida, un logro que podría haber alterado el resultado de la guerra. Sin embargo, los bombardeos y la falta de recursos obstaculizaron el progreso del proyecto. Los envíos de agua pesada desde Noruega, que eran necesarios para controlar el reactor, fueron saboteados repetidamente por las fuerzas aliadas. A medida que la guerra se acercaba a su fin, el equipo no pudo tener éxito. Sus experimentos finales fueron supervisados por oficiales que buscaban cualquier posible ventaja. Cuando la misión Alsos estadounidense llegó en 1945, hicieron un descubrimiento alarmante.
El reactor estaba inacabado pero intacto, con cubos de uranio suspendidos de barras. Esto demostró cuán peligrosamente cerca habían estado los científicos de crear energía nuclear. Preocupados por esta posibilidad, los expertos aliados desmontaron rápidamente el reactor y se llevaron sus partes para estudiarlas. El sitio subterráneo fue posteriormente convertido en un museo, donde piezas del equipo del reactor permanecen en la cueva original. Sirven como un crudo recordatorio de una posibilidad aterradora: una bomba nuclear alemana. Número 14. El tesoro de la mina de sal de Merkersee. A medida que la invasión aliada continuaba, los altos oficiales nazis en Alemania se apresuraron a esconder el oro y el dinero que habían robado de Europa. En abril de 1945, las tropas estadounidenses entraron en la ciudad alemana de Merkers e hicieron un descubrimiento asombroso. Encontraron una colección secreta de tesoros escondida en las profundidades de la mina de sal de Merkers. A varios kilómetros bajo tierra, localizaron una enorme cantidad de lingotes de oro, bolsas con monedas de oro y lingotes de plata. Gran parte de las reservas del Banco Nacional Alemán y otras propiedades confiscadas habían sido trasladadas allí. Sin embargo, el descubrimiento fue impactante no solo por la cantidad del tesoro, sino también por los otros artículos encontrados con él. Cajas de arte confiscado, pertenencias personales robadas a las víctimas del Holocausto y grandes cantidades de moneda extranjera incautada mostraron la verdadera escala de la operación de saqueo nazi. Cada artículo representaba una terrible historia de robo y sufrimiento. Además de metales preciosos, los artículos incluían pinturas de famosas colecciones europeas que fueron tomadas durante la guerra. Un grupo especial aliado, conocido como los Monuments Men, trabajó rápidamente para proteger el arte robado. Importantes líderes aliados, como el general Dwight D. Eisenhower, visitaron la mina para ver el descubrimiento por sí mismos. Los documentos y fotografías de Merkers proporcionaron pruebas cruciales para los juicios posteriores de los oficiales nazis responsables del saqueo. Todo este descubrimiento reveló cómo los nazis utilizaron en secreto el robo como parte de su estrategia de guerra. Número 13. El U-864 y la carga tóxica. En febrero de 1945, el submarino alemán U-864 comenzó un peligroso viaje a Japón. Llevaba acero de alta calidad, piezas de aviones y mercurio. Esta carga estaba destinada a apoyar el desarrollo de armas japonesas. Poco después de zarpar, el submarino británico HMS Venturer interceptó al U-864 cerca de la costa de Noruega. Esta se convirtió en la única batalla submarina registrada entre dos submarinos sumergidos. Después de una difícil búsqueda, el Venturer lanzó torpedos, impactando al U-864 y hundiéndolo con su peligrosa carga. Décadas más tarde, los restos del U-864 fueron descubiertos en el fondo del océano. Entonces se encontró un grave problema. El cuerpo del submarino estaba roto y filtraba mercurio venenoso al mar. Esta fuga creó un importante peligro ambiental. Para contenerla, las autoridades noruegas propusieron un plan para cubrir los restos con una capa protectora para evitar que se escape más mercurio. Hoy en día, grupos ecologistas y expertos continúan monitoreando los niveles de mercurio cerca de los restos. Número 12. El rumor del tren de oro nazi. Durante décadas ha circulado una leyenda en el suroeste de Polonia sobre un tren blindado cargado de objetos de valor escondido por las fuerzas en retirada. Esta historia ganó nueva atención en 2015, cuando dos personas anunciaron que habían encontrado evidencia de vías de ferrocarril subterráneas cerca de la ciudad de Wałbrzych. Las historias locales sugerían que el tren transportaba oro, joyas o materiales importantes para apoyar el esfuerzo de guerra alemán en los últimos meses. Cazadores de tesoros viajaron a la zona con la esperanza de encontrar artículos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a muchos escaneos del terreno e intentos de excavación. Funcionarios del gobierno supervisaron parte de la excavación, pero nunca se encontraron partes reales de un tren blindado. Los críticos argumentaron que la leyenda local, apoyada solo por historias personales, se creyó más que la falta de cualquier evidencia real. Sin embargo, el rumor continuó,
a menudo conectado con el gran complejo de túneles de Ries, y algunos creían que túneles no descubiertos podrían conducir a vías de ferrocarril ocultas. Los funcionarios de la ciudad utilizaron la atención para aumentar el turismo en Wałbrzych. Los periódicos y la televisión locales informaron sobre cada pequeña actualización, incluyendo extraños resultados de radar y documentos históricos que mencionaban transportes alemanes de último minuto. Incluso sin evidencia real, el interés en el tren de oro nazi es un serio recordatorio del caos durante los últimos días de la guerra. ¿Fue el tren real o solo una historia? Hasta que se encuentre una prueba concluyente, el misterio continúa. Número 11. Die Glock y la tecnología secreta. Mientras Alemania estaba siendo derrotada, comenzaron a surgir rumores sobre un arma secreta nazi tan avanzada que podría haber cambiado el resultado de la guerra. Una de estas armas rumoreadas se llamaba Die Glock, que significa la campana. Esta misteriosa máquina se convirtió en una de las historias más debatidas de la Segunda Guerra Mundial. Las descripciones de supuestos testigos mencionaban cilindros giratorios, metales especiales e incluso experimentos antigravedad. Los informes afirmaban que se encontraba en un edificio secreto cerca de la frontera checa, protegido por las SS. La mayoría de los historiadores son escépticos de la historia porque hay muy poca evidencia oficial de la guerra. No existen planos confirmados ni registros oficiales, solo unas pocas historias personales. Sin embargo, algunos creen que elementos de investigación real se distorsionaron en esta leyenda con el tiempo. Alemania sí realizó experimentos en propulsión avanzada y física en muchos lugares secretos. Es posible que la leyenda de Die Glock combinara varios proyectos tecnológicos diferentes en una sola historia. Número 10. El Horten Jo-229. El Horten Jo-229 es uno de los aviones más avanzados de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Diseñado por los hermanos Horten, era un ala volante propulsada por un motor a reacción, con una forma única que dificultaba su detección por radar, muy parecido a los bombarderos furtivos modernos. Los prototipos completados fueron probados en vuelo y mostraron una aerodinámica muy avanzada para esa época. El avión fue construido principalmente de madera y su forma lisa fue diseñada para reducir la resistencia del aire y albergar dos motores a reacción. La Fuerza Aérea Alemana quería un cazabombardero rápido que pudiera superar a los aviones aliados. El desarrollo progresó rápidamente en 1944, pero la falta de materiales y los bombardeos aliados detuvieron la producción. Se terminaron muy pocos prototipos y nunca entraron en combate activo. Al final de la guerra, las fuerzas estadounidenses encontraron un prototipo incompleto del Jo-229 UPP-3. Hoy, ese avión se conserva en el centro Udvar-Hazy del Smithsonian, cerca de Washington, D.C., donde muestra la ingeniería avanzada de la época. Las pruebas modernas confirman que el diseño del avión dificultaba su detección con radar. Número 9. El sitio de armas IB en Peenemünde. La remota zona costera de Peenemünde, en el norte de Alemania, fue un centro de pruebas para programas de armas muy avanzados durante la guerra. Liderado por Werner von Braun, este sitio produjo la bomba voladora V-1 y el cohete V-2. Ambos fueron ejemplos asombrosos de la tecnología de cohetes temprana. Fueron creados como armas de venganza. Su propósito era atacar Gran Bretaña y otros lugares para debilitar el espíritu de la gente. El V-1 era un misil no tripulado con un zumbido especial. El V-2 era un cohete mucho más rápido que llegaba en silencio y sin ninguna advertencia. Estas armas causaron mucha destrucción y miedo. Sin embargo, no afectaron en gran medida a la guerra, porque se usaron tarde y eran difíciles de producir. Aún así, el trabajo en Peenemünde fue el comienzo de los futuros viajes espaciales. Muchos de sus científicos se trasladaron a los Estados Unidos o a la Unión Soviética después de la guerra. En agosto de 1943, los bombarderos británicos llevaron a cabo una misión llamada Operación Hydra. Atacaron el sitio para interrumpir la investigación y producción de los cohetes. El ataque mató a científicos importantes y retrasó los programas de cohetes, pero las pruebas continuaron en lugares secretos. Después de que Alemania se rindiera, equipos aliados llegaron a Peenemünde. Se llevaron documentos, piezas y cohetes completos.
El estudio de los materiales mostró métodos avanzados para los sistemas de motor y dirección. Hoy en día, partes de la antigua área de pruebas todavía tienen ruinas de concreto. Son un silencioso recordatorio de una época en que Alemania era líder en tecnología de cohetes. Número 8. Los búnkeres de las Islas del Canal. En 1940, Alemania ocupó las Islas del Canal, el único territorio británico capturado durante la guerra. Hitler declaró las islas una importante ubicación defensiva y comenzó la construcción de fuertes fortificaciones. Se construyeron cañones costeros, torres de radar y búnkeres subterráneos en Guernsey, Jersey, Alderney y las islas más pequeñas. Miles de trabajadores forzados trabajaron en condiciones difíciles para completar estas defensas. Incluían complejos sistemas de túneles y refugios de concreto reforzado, construidos en laderas rocosas. Algunos búnkeres ocultaban almacenes llenos de municiones, suministros y equipo para un posible largo asedio. Miles de soldados alemanes estaban estacionados en las islas, que permanecieron bajo control alemán incluso después de que la Francia continental fuera liberada. A finales de 1944, las islas se convirtieron en una fortaleza aislada, separada de las rutas de suministro regulares. A medida que los recursos escaseaban, muchos búnkeres fueron sellados y abandonados. Las islas fueron liberadas en mayo de 1945, días después de la rendición oficial de Alemania. Los soldados aliados descubrieron complejos subterráneos enteros, buscando entre la comida y el equipo sobrantes. Después de la guerra, las autoridades encontraron que no era práctico demoler cada estructura, por lo que muchos búnkeres permanecieron. Hoy en día, algunos han sido preservados como museos, mostrando cuán a fondo los ocupantes cambiaron estas pintorescas islas en posiciones defensivas. Número 7. Objetos de valor robados en Frankfurt. Además de las famosas obras de arte, los nazis también tomaron propiedades personales, particularmente de familias judías. En Frankfurt se tomaron grandes cantidades de objetos de valor, utilizando leyes injustas creadas para robar la riqueza de una comunidad. Hacia el final de la guerra, estos artículos fueron recolectados y escondidos en edificios o almacenes subterráneos. Esto se hizo para evitar que las fuerzas aliadas los encontraran. Cuando llegaron los soldados estadounidenses, unidades especiales comenzaron a buscar joyas, oro y objetos culturales ocultos. Inspeccionaron fábricas abandonadas, sótanos y bóvedas bajo los bancos. En un lugar descubrieron muchos anillos de boda, empastes de oro y otros artículos personales. Estos habían sido tomados a la fuerza de personas que fueron deportadas. Tales descubrimientos mostraron la gran escala de este robo organizado, que ayudó a financiar la guerra y a enriquecer a los oficiales. Después de hacer una lista de estos bienes, las autoridades aliadas comenzaron el difícil proceso de devolverlos a sus dueños. Muchos registros habían sido destruidos o alterados. Los sobrevivientes lucharon por demostrar lo que les pertenecía y algunos artículos nunca fueron reclamados porque familias enteras habían sido asesinadas. Las investigaciones también dieron lugar a importantes acciones legales y esfuerzos para proporcionar compensación. Número 6. El nido del águila en Obersalzberg. En lo alto de los Alpes bávaros se encuentra un edificio conocido como el Nido del Águila, que fue construido como regalo de 50º cumpleaños para Hitler. Ubicado en la cima de una montaña sobre Berchtesgaden, el edificio era un retiro privado y un lugar de reunión para los líderes nazis. Debido a su elevada ubicación, se construyó una carretera especial. La carretera termina en un túnel, que conduce a un elevador de latón que sube hasta el edificio. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, los soldados aliados se adentraron en el sur de Alemania. Esperaban una fuerte resistencia final de las fuerzas nazis en esa área. A pesar de su impresionante ubicación, el Nido del Águila fue capturado sin una batalla importante. En la cercana zona de Obersalzberg, los soldados registraron casas y refugios bombardeados, encontrando documentos personales, artículos de propaganda y propiedades robadas. Vieron cómo los oficiales nazis vivían cómodamente dentro de habitaciones lujosamente decoradas, incluso mientras su gobierno estaba fracasando. Después de la guerra, el edificio se utilizó para un nuevo propósito.
El ejército estadounidense usó partes del área por un tiempo antes de que fuera devuelta al control alemán. Hoy, el Nido del Águila es un destino popular para los turistas, que ofrece amplias vistas sobre los valles montañosos de los Alpes. Número 5. Municiones subterráneas en las montañas Harz. A finales de la guerra, Alemania reubicó muchas instalaciones de producción bajo tierra para protegerlas de los ataques aéreos aliados. Una de esas ubicaciones fue en las montañas Harz, donde trabajadores forzados excavaron túneles para la fabricación de armas. Las vías del ferrocarril se extendieron hasta las profundidades de estos complejos ocultos, permitiendo el transporte secreto de materias primas. Estas fábricas producían armas pequeñas, piezas de tanques y municiones, todo mientras operaban en secreto. Cuando los soldados estadounidenses llegaron en abril de 1945, capturaron talleres subterráneos enteros. Encontraron maquinaria abandonada, armas parcialmente ensambladas y grandes suministros de municiones llenando los corredores. Los investigadores concluyeron que los intensos bombardeos forzaron la reubicación a estas plantas subterráneas. En estas fábricas, la ventilación, la iluminación y la vivienda de los trabajadores eran a menudo muy básicas. Los planificadores priorizaron el mantenimiento de la producción sobre las condiciones de trabajo seguras, lo que resultó en terribles dificultades para los trabajadores. Algunos túneles albergaban equipos nuevos y avanzados, pero muchos eran simples expansiones de la producción existente. En los años posteriores a la guerra, los gobiernos locales encontraron bombas restantes y productos químicos peligrosos. Los pasajes inundados todavía crean peligro por la inestabilidad estructural y posibles bombas sin explotar. Los expertos inspeccionan cuidadosamente estas áreas para prevenir accidentes o la remoción ilegal de materiales. Aunque menos conocidos que los complejos industriales más grandes como Mittelbau-Dora, estos sitios más pequeños en conjunto hicieron una contribución significativa a la economía de guerra. Número 4. Los túneles de Turingia. La inteligencia aliada detectó señales de proyectos secretos en el centro de Alemania y se centró en las colinas boscosas de Turingia. Los informes describían un gran sistema de túneles y cámaras construidas con fines secretos. Aparecieron instalaciones codificadas cerca de pueblos como Schönastal, donde los trabajadores excavaron terreno rocoso para rumoreados cuarteles generales o laboratorios avanzados. Alguna información sugería una posible investigación nuclear o de misiles, pero los detalles exactos seguían siendo desconocidos. Las tropas estadounidenses y soviéticas que llegaron en 1945 inspeccionaron a fondo estos sitios. Encontraron corredores inacabados, sistemas de ventilación parcialmente instalados y algo de maquinaria pesada. Se recuperaron muy pocos documentos sobre planes futuros, y los oficiales alemanes capturados proporcionaron declaraciones poco claras o contradictorias. Después de la guerra, la seguridad restringió el acceso mientras las fuerzas de ocupación retiraban cualquier cosa de valor científico o militar. En las décadas siguientes, historiadores y exploradores locales examinaron estas redes subterráneas, descubriendo materiales de construcción sobrantes y planos de construcción. Algunas entradas de túneles se habían derrumbado y las autoridades sellaron otras. Continúan los debates sobre si los sitios estaban destinados a albergar a líderes, almacenar nuevos inventos o esconder objetos de valor. Sin registros de construcción finales, su verdadero propósito sigue siendo incierto. Sin embargo, el gran gasto en estos túneles reforzados mostró la desesperación del gobierno, que utilizó a miles de trabajadores para crear refugios que nunca se completaron antes de que terminara la guerra. Número 3. Los falsos hallazgos de la Operación Bernhard. La Operación Bernhard fue un audaz plan alemán para debilitar la economía británica con billetes falsificados. A partir de 1942, la operación utilizó a impresores y grabadores expertos junto con prisioneros de campos de concentración. Estos prisioneros fueron obligados a crear copias casi perfectas de los billetes de libra esterlina. El objetivo era disminuir el valor de la moneda británica y causar inestabilidad financiera. La operación se trasladó varias veces y finalmente se ubicó en el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín. Bajo un gran secreto, los prisioneros trabajaban continuamente con planchas de impresión especiales, papel de alta calidad y tinta.
El dinero terminado parecía tan realista que muchos billetes circularon con éxito. Para 1945 se habían impreso millones de libras en moneda falsificada. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban, los oficiales de las SS intentaron esconder o destruir el equipo de impresión. Algunos billetes falsificados fueron arrojados a lagos remotos o trasladados a otros lugares. Después de la guerra, los investigadores encontraron suministros ocultos de billetes falsificados, planchas de impresión y diarios que detallaban la producción. Esta evidencia mostró el intento de Alemania de sabotaje financiero junto con el combate militar. Los billetes encontrados en lagos austriacos y camiones abandonados ofrecieron una prueba física de una operación que combinó la habilidad experta con el trabajo forzado. Número 2. Los túneles de Dora Mittelbau. Dora Mittelbau, ubicado en la región de Harz, era un gran campo de concentración utilizado para la producción secreta de armas. Los prisioneros trabajaban en los túneles de Mittelberg, construyendo cohetes V2 en condiciones muy duras. Los turnos de trabajo eran muy largos y los prisioneros recibían poca comida o atención médica. Los túneles estaban llenos de polvo y humo de las máquinas, lo que era muy peligroso para los prisioneros. Cuando los soldados estadounidenses llegaron en abril de 1945, encontraron un lugar diseñado para utilizar el trabajo forzado sin ninguna preocupación por la vida humana. Los grandes túneles contenían cohetes parcialmente construidos, equipos de prueba y planos técnicos. Las camas de madera estaban amontonadas en rincones húmedos, mostrando cómo los trabajadores vivían y morían a solo unos metros de las líneas de producción. Especialistas aliados tomaron importantes piezas de cohetes y documentos, que luego fueron enviados a los Estados Unidos para su análisis. Después de la liberación, las autoridades encontraron fosas comunes cerca del campo, lo que demostró cuántas personas murieron por el trabajo difícil y las condiciones inseguras. El sitio fue desmantelado rápidamente y los soldados de ocupación transportaron el equipo especial. La gente local recordaba escuchar explosiones desde las colinas todos los días cuando se probaban los motores de los cohetes. La mayor parte del sitio de Dora Mittelbau fue cerrada o destruida, pero algunos de los túneles todavía están abiertos para que los visitantes aprendan sobre su historia. Número 1. El búnker de Hitler en Berlín. El tema final es el Führerbunker, ubicado bajo las calles en ruinas de Berlín. Este refugio subterráneo fue utilizado por Hitler y sus asesores más cercanos. El búnker se construyó en varias fases entre 1936 y 1944. Pasillos reforzados lo conectaban con el antiguo edificio de la Cancillería del Reich que estaba arriba. A principios de 1945, mientras los cañones soviéticos se acercaban al centro de la ciudad, los oficiales de alto rango se retiraron a esta pequeña red de habitaciones de concreto. Adentro, los oficiales hacían planes militares y distribuían propaganda. Los mapas en las paredes rastreaban divisiones del ejército que ya no existían. Los generales entregaban informes deprimentes a líderes que estaban cada vez más separados de la realidad. Durante la batalla de Berlín, el búnker resistió bombardeos continuos y permaneció en su mayoría sin daños. La atmósfera se definía por la desesperación, la muerte y las órdenes finales. A finales de abril, Hitler y Eva Braun se casaron en una pequeña ceremonia antes de quitarse la vida días después. Otras personas importantes también se quitaron la vida, destruyendo archivos y objetos personales. Cuando los soldados soviéticos controlaron la zona, descubrieron pasillos vacíos, documentos esparcidos y los restos de intentos apresurados de quemar registros. En las décadas posteriores a la guerra, las autoridades demolieron partes del búnker. Hoy, sus restos se encuentran bajo apartamentos y estacionamientos modernos, con solo un pequeño letrero que indica la ubicación. El sitio atrae cierto interés, pero permanece en su mayoría cerrado al público. ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció más impactante? Por favor, dínoslo en los comentarios y recuerda darle me gusta al video y suscribirte para más historias interesantes de la historia.